Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Tatiana Leiva Sánchez. Soy estudiante de Ingeniería Biomédica y en este video voy a hablar acerca de los parámetros de diseño. Los parámetros de diseño son cualquier mecanismo que puede ser modificado por la dirección y que incide en la estructura formal y su funcionamiento. Por ejemplo, crear departamentos, definir la jerarquía, establecer normas y reglas de comportamiento, nombrar un coordinador de área, crear una comisión de coordinación entre departamentos y etc. Los parámetros de diseño sirven para la estructura de las organizaciones, permitiendo una consistencia interna y externa para la efectividad de cierto entorno. Un esquema muy utilizado para clasificar las variables o parámetros de diseño es el de Nisberg, que plantea 9 parámetros de diseño básicos, los cuales se agrupan en 4 categorías o grupos. Aquí podemos observar una tabla con los 4 parámetros, diferentes parámetros de diseño según Nisberg. El primer grupo, que representa el diseño de puestos, centra su atención en la definición de los puestos de trabajo, donde la primera se centra en la especialización del trabajo o del cargo, que hace referencia a cuántas tareas elementales corresponde a cada puesto de trabajo y qué grado de especialización se requiere para ejercer. En el segundo se centra en la formalización del comportamiento, que hace referencia al nivel de normalización o estandarización de los contenidos del trabajo mediante normas y reglas de comportamiento. Para eso se debe decidir en qué medida cada puesto de trabajo estará prefijado por estas normas. Y por último, se centra en la preparación o formación y el adoctrinamiento, que hace referencia a los conocimientos y habilidades necesarios que deben tener las personas que ocupan cada puesto de trabajo. Sobre todo es propio del denominado trabajo profesional, caracterizado porque requiere unos conocimientos y habilidades complejas, pero especificadas y documentadas. El segundo grupo, que representa el diseño y la superestructura, centra su atención en la superestructura y o definición de las unidades organizativas básicas, donde en la primera se centra en la agrupación de unidades, que hace referencia a la definición de las unidades organizativas en base a criterios que agrupen los puestos de trabajo similares, y después agrupar dichas unidades en unidades más grandes. Y también se centra en el tamaño de la unidad, que hace referencia al tamaño más adecuado para cada unidad organizativa en base al número de personas que están bajo la supervisión del directivo responsable de la unidad. El tercer grupo, que representa el diseño de los enlaces laterales, centra su atención en los enlaces o relaciones entre personas y unidades con la finalidad de su correcta coordinación, donde en la primera se centra en los sistemas de planificación y de control, que hacen referencia a la normalización o estandarización de los resultados que se han de obtener en cada puesto de trabajo y en cada unidad de la organización. Y también se centra en los dispositivos de enlace, que hacen referencia a los mecanismos que se han de establecer para conectar las unidades y los puestos de trabajo para facilitar su correcta coordinación en la actuación conjunta de todos ellos. Con respecto al cuarto grupo, que representa el diseño del sistema decisor, la descentralización vertical aborda el tema de la descentralización de autoridad a lo largo de la cadena jerárquica, es decir,
desde el ápice a la línea media, es decir, quién toma las decisiones. Y la descentralización horizontal determina la cuestión de la autonomía que fluye desde la línea media hacia la tecnoestructura y los operarios del núcleo, es decir, cuánto poder debe delegarse de los directivos de línea hacia los empleados de los staff y del núcleo de operaciones. Los parámetros de diseño contienen diferentes tipos de configuración, las cuales son la estructura simple. Como su nombre lo indica, se trata de una estructura sencilla, informal y flexible. Corresponde a empresas pequeñas cuyas actividades giran en torno al director general, quien efectúa en forma directa la supervisión de los empleados y además asume varias funciones, pero no se circunscribe únicamente a microempresas, pues también una empresa con decenas de empleados puede tener una estructura simple al carecer de un equipo de dirección. La burocracia maquinal. Este concepto se basa en el descrito por el sociólogo alemán Max Weber. La burocracia implica la proliferación de reglas, normas y comunicación formal. El poder de decisión está centralizado y posee una elaborada estructura administrativa. Misberg señala con gran evidencia empírica que cuando mayor es la edad de una organización, más formalizada es su comportamiento. De modo que una organización con burocracia maquinal no suele ser una organización joven. A este tipo de configuración pertenecen las oficinas de correos, las agencias de seguridad, las empresas siderúrgicas, las prisiones, las líneas aéreas, los grandes fabricantes de automóviles y muchos más. La burocracia profesional cuenta con la normalización de las habilidades profesionales y con el adoctrinamiento. Incorpora especialistas debidamente preparados y adoctrinados, es decir, profesionales, quienes asumen un control significativo sobre su propio trabajo. La naturaleza burocrática de esta configuración radica en el empleo de normas que predeterminan lo que se debe hacer al interior de la organización. A diferencia de la burocracia maquinal, en la burocracia profesional, las normas surgen fuera de su propia estructura, especialmente en las asociaciones profesionales que reúnen a los operarios con sus colegas de otras burocracias profesionales. Asimismo, Misberg pone como ejemplos de burocracia profesional a las universidades, los hospitales, los centros escolares, las empresas de contabilidad y muchos más. La organización divisional o diversificada cuenta con una estructura basada en divisiones autónomas, cada una de ellas con una estructura propia y débilmente acopladas entre sí, aunque existe una dirección administrativa única. Este tipo de organización se ve en empresas grandes con varias redes administrativas distribuidas con criterios geográficos principalmente. Ese es el caso de las compañías multinacionales. La adocracia. La adocracia se refiere a cualquier estructura altamente flexible capaz de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del entorno, conformada por equipos multidisciplinarios coordinados capaces de adaptarse fácilmente a los cambios, con directivos integradores y con una estructura de matriz. Ese tipo de organización suele presentarse en el ámbito de la alta tecnología. ¿Qué tan presentes están estas organizaciones en América Latina? Según el artículo de los estudios de organizaciones en América Latina, un diagnóstico con base en la difusión del campo de estudio en Colombia, Brasil y México,
que utilizaron dos metabuscadores, Directory of Open Access Journal y Scholar Google. Ambos arrojaron resultados de artículos científicos de acceso libre de los últimos 15 años, ordenados con base en el número de citas y referidos a las revistas que los publican. Se determinó introducir las palabras estudios organizacionales sin discriminar el campo, es decir, que pudieran aparecer en el título, cuerpo del documento, resumen o palabras claves. Los autores encontraron una mayor incidencia de publicaciones que son de México, que equivale a un 60%, Colombia con 17%, Brasil con un 8% y otros que también equivale a un 8%. Para este último coincidió que todos los artículos son de Argentina. En segundos términos se aborda el tema de tipos de organizaciones que caracterizan a la región, donde encontraron trabajos sobre pequeñas empresas, empresas familiares, organizaciones sociales e instituciones gubernamentales principalmente. Cabe señalar que el tercer tema más abordado es de la cultura. Después de realizar esta presentación pude concluir que la organización constituye una herramienta de la dirección combinando recursos humanos, materiales y financieros para crear un sistema de relaciones organizativas que aseguran el desarrollo de la actividad que se dirige. El diseño o el rediseño organizativo se refiere básicamente a decidir la estructura organizacional adecuada para la estrategia de la organización. Y por último, la agrupación de los procesos en estratégicos de apoyo y operativos permite una mejor visión de la empresa y de la estructura organizacional. Esas son las bibliografías donde realicé la investigación para esta presentación y muchas gracias.